Extraterrestres. Os sintomas repetem-se em milhares de pessoas por todo o planeta. Dores de cabeça, ansiedade, angústia. Uma estranha sensação, como se algo ou alguém nos observasse. Como se algo ou alguém estivesse a monitorizar as nossas vidas. Somos capazes de reter na memória apenas 30% do que fazemos durante um dia. Mas, e se prescrutássemos as nossas recordações e encontrássemos momentos que não deveriam estar lá? Rapto. Os relatos sobre pessoas supostamente raptadas por seres extraterrestres repetem-se há décadas. Um deles é o de Carla Batista, uma portuguesa que afirma ter sido raptada quando era muito nova. Via luzes, tinha zumbidos nos ouvidos, ouvia às vezes uns sons mais agudos, via muitas vezes no quarto à noite o surgimento de luzes, o colchão tipo incandescente. Situações de facto estranhas. Era uma menina retraída e tinha cada vez menos amigos. Com o passar dos anos, esta situação começou a afetar seriamente a sua vida social, tendo recorrido a várias terapias em busca de ajuda. Carla foi enviada pelo grupo de estudos de ovnivologia para fazer uma sessão, porque ela queixava-se de ter sido levada por extraterrestres durante a noite, tinha marcas no corpo, havia uma luz azul que surgia no quarto e das quais depois não se lembrava, e ela tinha, portanto, muitos momentos de amnésia, de períodos sem lembrança do que se passou durante a noite. E ela veio, portanto, para esclarecer essas situações. E eu recebia como médico, como um terapeuta, para ajudar a integrar esses momentos. Momento como o que ocorreu a 4 de setembro de 1989, quando Carla e vários amigos saíram de Lisboa para passarem uns dias de férias. Saem do local, 2 carros, ela com duas pessoas dentro do carro dela, outras 3 pessoas num outro carro à frente. Passam a ponte em 25 de Abril e mal passam a ponte há um reclamo luminoso que, quando eles passam, apaga. Uns minutos mais à frente, um dos colegas diz que há umas estrelas que parecem que estão a seguir o carro. Mas a essa altura também começa a sentir que está a perder controle. Está a perder controle da viatura, que parece que o carro não quer andar, parece que o carro está a levantar, ela própria está a conseguir não respirar, quer que o carro da frente pare, quer parar, quer sair dali, não consegue e de repente diz que, enfim, vê tudo nublado, vê tudo, deixa de ver, tenta gritar, parem, parem, parem. Quando conseguem parar os veículos, Carla encontra-se em sério estado de choque, não se recorda de nada. Uma coisa curiosa, tinham feito uma viagem de alguns minutos ainda e o motor estava frio, as rodas estavam frias e o interior do carro estaria mais ou menos gelado. E depois ela aponta também que havia umas marcas tipo queimaduras no tejadilho do carro. E depois o carro também nunca mais voltou a funcionar. Ela na manhã seguinte detecta umas manchas. Uma mancha por baixo do queixo e uma outra mancha na zona do umbigo. Como umas incisões. El concepto de abducción es un término jurídico, significa rapto, secuestro. Lo que pasa es que posiblemente la gran mayoría de las personas, del público, lo asocia directamente al fenómeno ufológico y a una de las vertientes, creo, más interesantes y a la vez más polémicas que hay, ¿no? Y es el secuestro de un terrestre por parte de una inteligencia extraterrestre en la que luego tenemos diferentes variantes, ¿no? Porque ya no solo se queda en el secuestro, según dicen los testigos, sino que incluso en ocasiones se llegan a realizar algún tipo de pruebas dentro de esa supuesta nave extraterrestre, incluso en ocasiones se realizan hasta implantes, es decir, el abanico es muy amplio. Una abducción es un secuestro intencionado y no permitido. Vai contra os nossos princípios, é feita de uma forma inconsciente, sem a nossa autorização, são feitas técnicas invasivas, é extremamente traumático, as pessoas não conseguem conviver com aquilo, apesar de muitas vezes não se lembrarem daquilo que se passou, começam a desenvolver sintomatologia traumática, precisam de ajuda para conseguir resolver a situação. Las experiencias de abducción son traumáticas, de hecho, no hay ningún caso de abducción
que voluntariamente haya dicho me apunto a ser abducido. Em 2007, Carla regressa às sessões de psicoterapia para tentar saber quem ou o que estava a provocar aquelas perdas de memória. Seguimos os clássicos que, através de um estado de relaxamento, de hipnose clínica, em que ela é levada a recuar no tempo até aquelas noites em que ela se queixava que algo se teria passado de que não se recordava. Que depois descobriu que era levada durante a noite, através da janela, num raio de luz, para uma nave onde ela era explorada de um ponto de vista médico. Faziam-lhe exames e ela sentia como se aquilo fosse uma invasão, naturalmente, que é uma invasão do seu corpo. Bom, mas ela, nessa regressão, relembra todos os processos, vê-se num sítio, cúpula toda branca, iluminada, seres à volta dela, interessadas no pescoço, interessadas na barriga, ela sente-se mal, quer vomitar, eles dão-lhe um líquido para ela beber, muito amargo. O que é que eles querem? Diga-lhes que não é justo o que estão a fazer sem a sua autorização, porque é um ser sensível, porque é um ser inteligente, que tem o direito a usar a sua vontade. E então havia diálogo com esses seres através do paciente. Alguns desses seres diziam que isto é apenas um plano, é uma experiência que tem que ser feita. Esse ser diz, sim, nós conhecemos essa lei, então iremos ter isso em conta. O que se passou, tanto quanto me recordo, é que realmente diminuíram, francamente, essas cenas que a Carla contava de ter sido abduzida a partir daí. Tudo parecia ir bem quando Carla descobre que, de forma aparentemente inexplicável, está grávida. Ela assusta-se com os sintomas que está a ter, fala com uma amiga, faz uns testes de gravidez numa farmácia que dá positivo, ela está muito assustada, não quer contar a ninguém e depois, uns meses mais tarde, tem uma grande hemorragia e tudo passou. Mas ela diz que nessa sua abdução, uma vez teria visto uma grande câmara onde estariam outros bebés provetas em tubos gigantes e que um deles seria o filho dela. Admitamos que una raza o varias razas de seres alienígenas vienen hasta la Tierra y secuestran generalmente mujeres jóvenes. ¿Para qué? Básicamente, unos podrían pensar que vienen a ver en qué estado se encuentra su experimento. Ellos crearon la vida en la Tierra y vienen a ver cómo ha ido desarrollándose ese nuevo ser que ellos crearon. Estes testes genéticos que eram feitos nas pessoas seriam para a recolha de óvulos, de sêmen, para a constituição de uma raça híbrida. Da mesma forma como o Homo sapiens sapiens conseguiu sobrepor-se ao homem de Neandertal, aqui haveria uma raça híbrida que futuramente viria a tomar conta do planeta e sobrepor-se ao Homo sapiens sapiens. Sin lugar a dudas, el fenómeno abducción acompaña al ser humano desde que tiene conciencia de ser hombre. Y esto es sorprendente porque revela que estamos siendo tutelados por una especie de inteligencia. No sabemos si extraterrestre o extradimensional, pero en cualquier caso ajena a nuestra propia conciencia y que nos ayuda a modelar nuestras creencias desde la noche de los tiempos. De hecho, eso vendría a explicar el porqué de esa pieza que falta en lo que es la evolución del hombre, que es el eslabón perdido, ¿no? Es decir, hay un momento en el que hay un salto cuantitativo, cualitativo tan enorme que hay quien piensa que algo tuvo que ocurrir. Y dentro de ese algo tuvo que ocurrir caben muchas posibilidades. Una de ellas es que genéticamente fuéramos manipulados por unas inteligencias que están fuera de este planeta. La segunda hipótesis, igualmente inquietante, es la posibilidad de que necesiten de nosotros y vengan a recoger especímenes de la Tierra para crear una raza híbrida que sea necesario en ambos planetas, en el suyo de origen y en el planeta Tierra. Muitas das mulheres referem, depois de terem sido tirados os óvulos, abduções mais tarde são-lhes apresentados estes bebés, como sendo filhos delas. Muitas delas referem compartimentos grandes onde estavam depositados estes bebés todos e elas eram acompanhadas e eles mostravam, este é teu. E os extraterrestres queriam que ela lhes ensinasse como
transmitir o amor, como criar esta ligação emocional, porque estes novos seres supostamente teriam ausência de emoção. Na década de 1970, o prestigiado investigador Joseph Allen Hynek criou a terminologia que é hoje utilizada pela maioria dos investigadores do fenómeno dos OVNIs. Nela, estabelecem-se 4 tipos de contacto. Los encuentros del primer tipo estarían aludiendo a luces lejanas en el firmamento. Los encuentros del segundo tipo es cuando ese objeto se presenta ya como algo coherente, como una nave. Los del tercer tipo son aquellos en los que el ovni ya está aterrizado, incluso muestra una cierta interacción con el terreno. Se pueden ver humanoides a su alrededor, cogiendo muestras o tomando algún tipo de medida en el entorno. Y finalmente están los encuentros del cuarto tipo, que nos entran en la dimensión más psíquica del fenómeno ovni, es el fenómeno abducción. Em 1961, Barney e Betty, um casal de Nova Hampshire, observam uma luz a meio da noite. Viajam de carro, regressando das suas férias no Canadá. Barney coge unos prismáticos de la guantera, mira esa luz, comenta con Betty si se trata de un ovni, si es cualquier otra cosa, siguen la ruta y unas curvas más adelante ese objeto se ha vuelto una luz cegadora que está posada en medio de la carretera con un ser de piel azulada que les está invitando a pasar. Barney queda aterrorizado. De hecho, las punteras de sus pies estaban desgastados porque literalmente fue arrastrado hasta el interior de la nave. Nenhum dos dois parece recordar-se do ocorrido naquela noite e naquela estrada. Anos mais tarde, em 1966, o casal recorre à terapia. Desde aquele estranho incidente, ambos sofriam de pesadelos muito parecidos. Foram atendidos pelo Dr. Benjamin Simon, que os submeteu a vários processos de hipnose. Faz sessões de hipnose, sessões separadas, cada um na sua sessão, e ambos relatam o mesmo. Apesar dos constantes protestos do casal, foram separados dentro da nave. Betty relatou como lhe colocaram uma potente luz sobre a cara e a deitaram sobre o que parecia ser uma mesa de operações. Cortaram-lhe uma mecha de cabelo e examinaram-lhe os olhos, as orelhas, os dentes e as mãos. Os seres usaram algo parecido a um escalpelo para raspar e obter amostras da sua pele. Em inglês rudimentar, os supostos extraterrestres disseram-lhe que estavam a realizar testes ao seu sistema nervoso e com uma agulha de 10 centímetros introduzida através do seu umbigo, um teste de gravidez. Sin ningún tipo de sedación, se le introduce una especie de aguja a través del conducto umbilical. Ella sigue preguntando y le dicen que es una especie de test de embarazo. Una de las cosas más llamativas del episodio de los Hill es la descripción de una técnica de prospección intrauterina denominada laparoscopia que no sería descubierta hasta 20 años más tarde. Aun aceptando que pudieran haber en la literatura médica escritos, estos no aparecerían hasta una década más tarde. Por lo tanto, es una prueba objetiva de que hay ciertos conocimientos que los abducidos describen que son ignorados. La abducción de Barney y Betty Hill tuvo un impacto importante en la ufología porque fue la primera vez que se reconoció la posibilidad de que estos seres interactuaban con nosotros, que de alguna forma íntima nos estaban vigilando, siguiendo y posiblemente nos estaban manipulando a un nivel biológico o incluso genético. Fue la primera vez que la mayoría de las personas que seguían estos temas se sentían vulnerables posiblemente porque parecía que los ovnis habían entrado en sus vidas personales. El estudio de las abducciones es tremendamente monótono. Todos los episodios tienen un modus operandi que es prácticamente idéntico. El protagonista suele estar conduciendo generalmente de noche. De repente, una luz lejana se hace presente, él la observa y a continuación esa luz ya está posada en el suelo. Unos seres le invitan en unos casos, en otros son forzados al interior de lo que ya es claramente una
nave y allí son sometidos a todo tipo de experimentos, de reconocimientos médicos, de un chequeo muy general pero con un punto común, y es que todos ellos tienen un interés fundamental en la genética, en la reproducción. Lo que suelen decirnos los protagonistas de estos incidentes es que después de su experiencia la sensación es la de estar controlados, la de estar sirviendo información vía monitoraje de sus actividades a lo largo del tiempo. Y esto explica el por qué en muchos casos de abducción parece haber una especie de recurrencia en el individuo. Generalmente hay un primer caso que suele ocurrir en la niñez, alrededor de los 8 y 12 años, y posteriormente suelen irse produciendo otras visitas parecidas a lo largo de su vida. Esto significa que existe un estudio previo de todos los seres humanos por parte de estas entidades y que eligen a uno de ellos porque les interesa algo que tienen ellos. Es decir, con un muestreo de 7.000 millones de personas, cada uno con nuestro ADN y cada uno con nuestra personalidad, les interesa algo que tienen. Y ese algo lo están controlando y monitorizando durante el resto de su vida. Posteriormente, hay otro elemento común en las abducciones y es que el testigo no recuerda esta hasta tiempo después. Incluso tienen que entrar en escena hipnoterapeutas que son los que le traen al presente ese recuerdo del pasado, y a partir de ahí la vida del testigo cambia. El tiempo es muy importante en los casos de abducción, porque parece que los seres que tripulan las naves parecen jugar con él. Se produce lo que llamamos un tiempo perdido. Es decir, el personaje, después de haber experimentado todo el proceso de abducción, no recuerdan nada. Es a partir de entonces, a veces motivados por sueños, por problemas en sus relaciones personales, que acude a un terapeuta. Y es en el transcurso del contacto con este terapeuta que se pone al descubierto lo que ocurrió en ese tiempo perdido. Estaremos realmente perante plano genético idealizado por seres provenientes de outro planeta? Quase 2% da população de algumas cidades alega ter sintomas de ter sido raptada pelo menos uma vez. Entre essas centenas de milhares de pessoas, só algumas afirmam possuir algum tipo de prova física da manipulação a que foram submetidos. El tema de los implantes quizás sea el más interesante a nivel de abducciones por la prueba física que eso conlleva. Durante muchos años se ha expuesto que algunos abducidos dicen que han tenido diferentes marcas tras esas abducciones. Esas marcas que en algunos casos puede quedarse toda la vida o en algunos otros casos dicen que desaparecen. Na primavera de 2011 surge o caso de Ron Noel, homem que afirma ter sido raptado em várias ocasiões desde os 9 anos. Com uma vida cheia de lacunas e de momentos em branco, recorre a distintos especialistas, mas é num simples exame médico que uma radiografia apanha todos de surpresa. Dentro del interior de su hueso, del hueso del cúbito, tenía una pieza metálica. Él no recordaba haber tenido ningún tipo de accidente, él no recordaba haber tenido ningún tipo de operación anterior y, bueno, pues el hecho es que estaba ahí. John, perante a falta de respostas, entra em contacto com Roger Lair, excêntrico especialista em extração de implantes. Nos primeiros testes realizados, descobriram tratar-se de algo diferente de tudo o que se conhecia até então. Un detalle muy interesante es que se emitían ondas de radio. Pudieron comprobar cómo a través de un medidor de radio, pues aquel aparato estaba emitiendo una onda de radio. Quizá otra de las cosas más interesantes era que existe una capa de protección proteica alrededor de ese implante. Em 2012, o mesmo Roger Lair faz a extração do implante e sua posterior análise. Lo que se veía en ese microscopio electrónico es posiblemente el aparato más sofisticado que ha visto el hombre en toda su historia. Estamos hablando de un mecanismo prácticamente biológico. Tiene carácter metálico, pero cuando lo empiezas a ver, tiene características prácticamente de células. También muy interesante el hecho de la composición química, que tenía metales que están relacionados con la composición química de diferentes meteoritos encontrados en diferentes partes del mundo. Ese tipo de implantes llegan a disolverse, como si al contacto con el aire sufriesen un proceso de oxidación que fuese absolutamente colosal. Y esos implantes pues prácticamente desaparecen a los pocos minutos.
Cuando estamos hablando del fenómeno de las abducciones, estamos hablando prácticamente del fenómeno de la monitorización. ¿Qué significa eso? Pues al igual que nosotros cuando cogemos a una tortuga y le ponemos un chip de localización, este tipo de abducciones es posible que estén relacionados con el control total del individuo, tanto en su localización como en sus funciones vitales a través de estos implantes. Basicamente também nós fazemos aos animais selvagens, não é? Também lhes pomos chips, também tentamos verificar a sua, como é que eles estão no seu habitat, se estão bem, tentamos controlar isso tudo. Nós fazemos os mesmos aos animais, porque não pensar que outros seres não possam fazer o mesmo a nós? Todos ellos son fértiles, todos ellos son jóvenes, todos ellos tienen un coeficiente intelectual por encima de la media. Por lo tanto, parecen estar escogiendo especímenes de la raza humana muy especiales. Y creo que el futuro para los investigadores es poder trazar un perfil psicológico de todas las personas abducidas en el mundo y que se demuestre que hayan sido abducidas, y quizá también un perfil genético de salud para ver si existe algún tipo de conexión entre ellos que sea la clave para saber qué es lo que están buscando estas entidades. Um aspecto bastante negativo dentro das abduções, que é as mutilações. Começaram a surgir casos nos anos 70 e 80 de mutilações principalmente de gado. As vacas apareciam com cortes cirúrgicos, ausência de sangue no corpo e ausência de sangue no espaço ao redor do animal. Cortes cirúrgicos, remoção normalmente de órgãos, mesmo órgãos adjacentes, portanto eram deixados uns, retirados outros, de forma cirúrgica, retirados os olhos, retiradas partes do maxilar, retiradas as orelhas, tudo de forma cirúrgica. Os cortes que apareciam na pele dos animais davam indicação que teria sido um material abrasivo, tipo laser, não identificado, e que todo o procedimento teria sido feito num curto espaço de tempo. Mas para além dos animais, e isto é um fenómeno que ocorre, também há casos de relatos de mutilação em humanos. E esse é um aspecto que os investigadores, quando começaram a pegar nestes relatos, acharam que era de tal maneira brutal que eles próprios não os quiseram trazer a público, porque poderia causar pânico. E mesmo algumas autoridades com quem os investigadores falaram não quiseram mexer muito no assunto, porque não conseguiam explicar, primeiro, e porque não queriam alertar demasiado a população. E, portanto, dá a ideia que poderá haver aí alguma espécie com menos boas intenções, digamos assim. Tenemos muchos casos españoles interesantes. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Miguel Herrero Sierra, que en 1978 se dirigía hacia Guadalajara por la Nacional 320. O seu veículo começa a comportar-se de forma estranha e falham os sistemas eletrónicos e o rádio. Encosta e decide sair à procura de ajuda. A medio camino se encuentra un individuo que podría pasar por un ser humano normal y corriente, porque el único rasgo distintivo que le hacía especial es que iba con un mono ajustado con un círculo rojo. Él pensó que era un mecánico. El caso es que este hombre le convence para que le siga, le lleva a un claro en el bosque, en donde encuentra una nave posada, dice que tiene forma de sombrero, que está a unos 10 metros por encima del terreno y que deja caer un rayo de luz hacia la superficie del terreno. Miguel vê-se imerso num feixe de luz que o transporta até ao interior do que parece ser uma nave espacial. Dice que la estancia es extraordinariamente grande, que las paredes parecen como desdibujarse, como si se desmaterializaran en un momento determinado, pero en otras vuelven a materializarse, que hay como paneles con datos. O relato volta a coincidir com quase todos os casos de rapto quando Miguel é submetido a vários testes clínicos. Mas ao levantar-se, encontra algo dificilmente explicável. Le colocan en la camilla y después de experimentar con él y de reconocerlo, se reincorpora y hay algo que le perturba de una forma extraordinaria. Es que un ser que estaba de espaldas a él se da la vuelta y se encuentra a sí mismo, como si fuera un doble especular.
La única característica que le distinguía es que una cicatriz que tiene en la cara estaba justamente al otro lado, como si fuera una imagen reflejada en un espejo. Y cuando intenta tocarle, el ser le dice, no, no lo hagas, porque si le tocas podrías destruirte y destruirle a él. Le cuentan la teoría de la antimateria, es decir, la carga eléctrica era inversa a la suya, de modo que nos encontramos frente a un concepto que no sería teorizado hasta muchos años más tarde. Para tratar de verificar lo que ha sucedido en el tiempo perdido, los investigadores acuden fundamentalmente a tres procedimientos. Uno es el polígrafo o la máquina de la verdad, que solamente se puede emplear en aquellos casos en los que el testigo recuerda previamente su experiencia, para tratar de verificar si lo que ha dicho es verdad o no. Muchos de los abducidos que han sido interrogados por este método, pues no se ha encontrado que estén mintiendo. El segundo método es el llamado pentotal sódico o suero de la verdad. Lo que trata es de inducir a través de una droga, de una sustancia psicotrópica, un estado de relajación en el que parece imposible mentir. Es un método muy cuestionado, por lo que el método más popular y utilizado para rescatar los recuerdos de los abducidos es el de la regresión hipnótica. Estamos perante milhares de casos reais ou trata-se de algum tipo de alucinação coletiva? Como poderemos saber se uma testemunha foi realmente raptada por seres de outros mundos ou se está simplesmente a mentir? É muito difícil, porque primeiro ele tem receio de ser considerado louco. Em segundo, ele tem que ter a certeza que aquela pessoa que o vai receber não vai rir-se, não vai, digamos, gozar com ele. Tem que ter a certeza que vai receber aquilo que ele diz e não faz comentários, aceita. E só depois é que se entrega ao próprio processo. E sobretudo porque vem com momentos dos quais não se recorda, mas que aparece com marcas no corpo, que sente que algo se passou e que tem flash dos quais não consegue integrar na sua vida. Portanto, vem muito confuso, um pouco receoso até daquilo que vai descobrir. Se elas têm, então, um contato com outros seres, por exemplo, depois é difícil conversar com outras pessoas a respeito. É difícil contar para os amigos, né? E mesmo procurar profissionais que estejam abertos a ouvir esse tipo de problema. En ocasiones la intuición es fundamental, ¿no? Porque esa persona está buscando ese último clavo al que aferrarse, va buscando una respuesta a lo que le ha ocurrido y esa respuesta la busca en ti, en el investigador, en el periodista, en la persona que se acerca para escucharle y que no se ríe de esa experiencia. Parto de la idea de que la intuición juega un papel fundamental, no para saber, evidentemente, si una persona ha sido abducida o no, pero sí para saber si está mintiendo o no. São pessoas absolutamente normais e que muitas vezes ficam surpreendidas, portanto não são pessoas que se interessem previamente pelo tema e estejam à caça do fenómeno, a olhar para o céu sempre, não, surge, quer dizer, surge no dia a dia as pessoas mais naturais, nas situações mais vulgares. E ao fazer a regressão e pedir que volte para a primeira vez em que isso aconteceu, ela se vê então tendo uma experiência de abdução e aí de repente se vê levado, né? Y pasa por cosas que no entiende. Pero tiene un pequeño problema, y es que en hipnosis también se puede mentir. Todos os investigadores e todas as teorias que surgem sobre o fenómeno da abdução têm o mesmo ponto de partida, espaços temporais em branco. Minutos, dias, semanas, meses ou anos que as vítimas asseguram ser incapazes de recordar. Nós temos, então, estratégias de aceder memórias profundas do nosso inconsciente. Só que nós tentamos não influenciar de modo nenhum o que se passou. Dizemos, por exemplo, vá para a noite do dia 23 ou 24 de junho. Tente perceber o que se passou, perceber, descreva o que se está a passar. Olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda. Quando foi que sentiu isso? Foi quando estava na mesa de operações, por exemplo, a ser submetido a uma anestesia, aquele ambiente todo inóspito. E muitas vezes também
nós identificamos experiências que acontecem com outros seres, de contatos com outros seres que não fazem parte do mundo manifesto, tal qual como nós o conhecemos na nossa consciência usual. Isso sim, posso testemunhar que é de uma intensidade e de uma catarse, de uma dor quando há caso para isso, de uma alegria quando há caso para isso, de medo, terror, é vivido com muita intensidade. Que é o coração que bate mais depressa, a transpiração nas mãos, né? Cuando el testigo, la persona en este caso que ha sido víctima de una supuesta abducción, empieza a hablar, yo parto de la idea de que el primer sorprendido es precisamente el psiquiatra o el hipnoterapeuta que está llevando a cabo esta experiencia, porque lo que le están contando aparentemente no se corresponde con una persona ni que esté loca, ni que tenga algún problema mental, ni que esté mintiendo, ni que esté fabulando. Aparentemente hay algo real y esto suele salir a través de los procesos de hipnoterapia. Ser estudado, tentar perceber o que há por trás. Por estranho que possa parecer, podemos estar perante um fenómeno que acompanha a raça humana desde os seus primórdios, e não de um mero produto do século XX. Pero es especialmente en el periodo de la Edad Media donde vamos a encontrar una serie de relatos que parecen encajar 100% con las modernas abducciones. Me estoy refiriendo a los íncubos y súcubos. Las actas inquisitoriales están llenas de descripciones de seres que se asemejan a los modernos extraterrestres. Es decir, la similitud es tan extraordinaria que parece que estamos ante el mismo fenómeno. No dicen ovni porque los ovnis no existían. Lo interesante para mí es que nunca hemos dejado de hablar de abducciones, es decir, que llevamos 500 años y posiblemente más tiempo, miles de años, quién sabe, hablando del rapto de humanos por parte de seres extraños. En 1486 se publicó un libro que se llamaba el Malleus Maleficarum, que describe los fenómenos relacionados con la brujería y con la demonología. Sirvió como una especie de guía para cazar brujas y para discutir temas importantes como si los demonios nos raptan, si nos utilizan para engendrar sus propios hijos, cosas así que hoy en día surgen en las abducciones modernas. Si analizas lo que dicen acerca de los demonios, ves muchas similitudes entre los extraterrestres y los demonios. Los cazadores de brujas decían que no solo las brujas fueron raptadas por los demonios, sino cualquier persona. También se especulaba si estas abducciones eran fenómenos mentales, es decir, si el demonio era capaz de raptar a una persona mentalmente o si lo hacía físicamente. Llegaron a 4 conclusiones. Primero, que a veces las abducciones de personas en el siglo XV eran fenómenos físicos y a veces fenómenos puramente mentales. También concluyeron que no había ninguna forma de predecir exactamente quién sería raptado por los demonios. También que estas abducciones podían ocurrir de forma visible o invisible, y también llegaron a la conclusión de que muchas personas son secuestradas contra su voluntad. Otras características de los demonios, según apuntaron los autores del Malleus Maleficarum, eran que cuando comunicaban no se les veía mover las bocas, es decir, que parecían comunicar de una forma misteriosa. Creían que el sonido les salía desde dentro sin tener que pasar por la boca. Esto se puede comparar con los seres extraterrestres que se supone que comunican de forma telepática. No existía la palabra telepatía en el siglo XV. En las abducciones actuales se habla de cómo los extraterrestres pueden crear una especie de visión o panorama para que los testigos se confundan, no saben exactamente lo que está pasando.
Los demonios hacían exactamente lo mismo y creaban visiones en la mente de los testigos para convencerles de que realmente no estaban en una reunión de diablos, sino que se encontraban en casa o en un sitio bastante idílico. Los seres sobrenaturales en el folclore y también en la demonología tienen cierta obsesión por las actividades sexuales de los humanos y también con la posibilidad de crear una especie de híbrido entre ellos y los humanos. Los diablos parecían sacar semen a los humanos y transportarlos de alguna manera y crear otros seres utilizando este producto. Y a veces incluso embarazos que terminaban de una forma bastante misteriosa y desaparecían de repente. Evidentemente, con el paso de los siglos, la vida es otra, el entorno es otro, la tecnología es otra, y lo que antes identificábamos como dioses o demonios, ahora identificamos con extraterrestres. Ante el reto que suponen los viajes interestelares, algunos investigadores han sugerido si ellos, esos seres que llamamos extraterrestres, no estarían en realidad ya en nuestro mundo, desde la más remota antigüedad, que se hubieran quedado. Dentro de esa teoría prospera una que tiene que ver con el mundo intraterrestre. Em 1985, Xavier Claret, fotógrafo profissional, sobe ao Monte del Montseny, na Catalunha, para cobrir uma reportagem sobre o dolmen de Valgorrina. Sem saber como, vê-se rodeado por uma densa neblina. Cuando se estaba aproximando al dolmen, siente un olor fétido, como a huevos podridos, y pierde el conocimiento. Segundo o relato de Xavier, parece ter sido arrastado por algo ou por um grupo de pessoas até ao interior de uma caverna. Y es curioso porque cuando lo recobra, a su alrededor hay unos seres de aspecto monstruoso, con la piel viscosa, que están colocando un líquido ámbar en su piel. Y uno de ellos parece estar manipulando el dispositivo de cámara. De modo que lo que nos lega son dos polémicas fotografías que muestran planos muy desenfocados de lo que en apariencia son las manos de estos seres intraterrestres y una cabeza distorsionada. El relato es 100% real. Xavier fue sometido a regresión hipnótica, fue sometido al polígrafo y a la prueba del pentotal. Él describe a los seres de 1,20 m aproximadamente, como con carnes muy flácidas, muy viscosos y de aspecto monstruoso, y además con un olor verdaderamente fétido. El rostro parece tener como una especie como de antenas o algo parecido, con unas orejas como muy caídas, muy viscosas, y lo que son los ojos son prácticamente como dos botones estirados en el rostro. Seres verdaderamente monstruosos. A mente humana não é uma fita de vídeo que possamos rebobinar para ver o que sucedeu em cada momento da nossa vida. Se o fizéssemos, encontraríamos demasiados fragmentos distorcidos, alterados ou simplesmente apagados. As sequências mais danificadas da fita corresponderiam aos episódios mais traumáticos. Medo, dor, angústia, solidão, falsas memórias ou algo que não queremos lembrar. ¿Qué ganan los abducidos contándonos esas experiencias que a menudo despiertan la sonrisa de sus vecinos y semejantes? No ganan nada, tienen mucho más que perder. Yo siempre les he definido como una suerte de infiltrados, como una quinta columna, como seres que, siendo escogidos por esa eventual raza de extraterrestres, tienen una misión a cumplir. El qué y el cuándo lo ignoramos. Temos o chamado possessão demoníaca, doença, rapto. Mas o fenómeno da abdução poderá acompanhar-nos há séculos. Para alguns, estamos perante um plano genético traçado por uma inteligência extraterrestre em que a raça humana serve meramente de cobaia.
Para outros, essas mesmas entidades foram os nossos criadores. Mas para as vítimas dos milhares de casos reconhecidos em todo o planeta, tudo isto é um pesadelo do qual nem sempre conseguem acordar. Algo muito difícil de explicar.